Hubo una época en la que todos queríamos ser don Ramón, no por su pobreza, sino por su dignidad, un hombre que con una sonrisa y una bofetada de la vida enseñó que la comedia también puede doler. Pero detrás del personaje que marcó a generaciones, existía otro Ramón Valdés, un hombre real, frágil, humano, y una autopsia clínica que revelaría cómo la risa puede apagarse sin perder la luz. Ramón Gómez Valdés Castillo nació el 2 de septiembre de 1924, en la Ciudad de México. Era el octavo de 9 hermanos, parte de una familia que marcaría la historia del entretenimiento latinoamericano. Su padre, Rafael Gómez Valdés, era un obrero. Su madre, Guadalupe Castillo, una mujer de temple duro. De esos orígenes humildes surgiría una dinastía de comediantes: Germán Tintán, Manuel el Loco Valdés y Ramón, el más callado de todos. Desde joven trabajó en oficios simples: carpintero, chofer, vendedor ambulante. Su sentido del humor nació en la calle, no en los guiones. Decía que la gente reía con él porque veían su verdad, no su actuación. En 1949 debutó en el cine con Calabacitas Tiernas, compartiendo escena con su hermano Tintán. Durante las décadas siguientes participó en más de 70 películas, aunque la mayoría sin éxito económico. Ramón siempre decía: ser pobre no es malo, malo es dejar de reír por serlo. A finales de los 60, el joven escritor Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, lo invitó a formar parte de un nuevo programa de comedia. Ramón aceptó sin imaginar que su vida estaba a punto de entrelazarse con la del personaje más amado de toda América Latina, don Ramón. Aquel padre viudo, desempleado, perseguido por la renta, se convirtió en el reflejo de millones. Y dentro de él latía el propio Ramón Valdés. No necesitaba maquillaje. Grababa con su ropa, con su gorra y sus pantalones gastados. En las grabaciones, Chespirito solía decir que era el único actor al que le permitía improvisar, porque sus frases espontáneas superaban cualquier libreto. «Con permisito, dijo Monchito. No te doy otra nomás porque...» Frases que se grabaron en la memoria colectiva como parte de nuestra infancia. Pero mientras su personaje despertaba carcajadas, la realidad del actor se tornaba silenciosa. El éxito no traía riqueza y el cigarro comenzó a ocupar el lugar del descanso. Era su compañero fiel en las largas noches de insomnio y en los descansos del set. A mediados de los años 70, don Ramón era un fenómeno continental. Niños y adultos lo adoraban. Sin embargo, detrás de esa sonrisa cansada se escondía el desgaste físico de décadas fumando. Ramón consumía más de 2 cajetillas diarias. Fumaba al despertar, al ensayar, después de grabar. Decía en broma que el humo le ayudaba a pensar chistes. En realidad, le quitaba el aire, lentamente. En agosto de 1985 empezó a sentir un dolor punzante en el estómago. Al principio lo atribuyó al café o a los nervios, pero las náuseas se hicieron constantes y el vómito empezó a acompañarlo. Fue internado y sometido a una serie de exámenes. El diagnóstico fue tan cruel como inevitable: cáncer gástrico avanzado, más del 50% del estómago comprometido. El 26 de agosto, los cirujanos realizaron una operación de emergencia. Le extirparon el 70% del estómago. Los médicos se reunieron con su familia. Con voz grave dijeron: tiene como máximo 6 meses de vida, con quimioterapia, tal vez 8. La familia decidió no contarle la verdad. Temían que el golpe emocional lo derrumbara. Así que Ramón creyó que había superado una simple úlcera. Y siguió trabajando, siguió riendo, siguió siendo don Ramón. Contra todo pronóstico, sobrevivió 3 años más. Una resistencia que ni los propios médicos lograban explicar.
Durante esos 3 años, alternó pequeños proyectos en televisión y giras circenses junto a su amigo Carlos Villagrán, Kiko. Pero su cuerpo ya no respondía igual. Se cansaba, su voz se apagaba y sus manos temblaban al sostener el cigarro. En mayo de 1988, viajó a Perú para grabar un comercial de dulces, Turrones San José. El público lo recibió con ovaciones, sin imaginar que aquel sería su último trabajo frente a una cámara. Durante el aterrizaje en Lima, cayó en la escalera del avión, una caída que le provocó un intenso dolor en la columna. Regresó a México con dificultad para caminar. Fue internado de emergencia en el Hospital Santa Elena. Los nuevos estudios revelaron lo peor: metástasis generalizada. El cáncer había invadido la médula espinal, los hombros y la espalda. Ya no podía sostenerse en pie. Comer le provocaba vómitos. Cada respiración era un esfuerzo. Sus hijos decidieron trasladarlo a Cuernavaca, buscando un clima más cálido que el de Toluca. Allí lo acompañaron sus nietos, sus hermanos y su esposa. Entre visitas familiares y lecturas de la Biblia, Ramón intentaba mantenerse lúcido. Aún en ese estado, no perdía el humor. Cuando alguien le pedía que dejara de fumar, respondía con una sonrisa: «Si me quitan el cigarro, me quitan los recuerdos». Las escaras comenzaron a abrirse en su espalda por estar tanto tiempo acostado. Las infecciones se multiplicaron. Fue llevado nuevamente al hospital. Los médicos le administraban morfina para aliviar el dolor, pero su cuerpo ya estaba demasiado débil. Y fue entonces cuando el comediante más querido de México decidió hacer su último acto, no uno de risa, sino de despedida. Era la noche del 8 de agosto de 1988. La Ciudad de México estaba envuelta en una tormenta eléctrica. Los relámpagos cortaban el cielo como si el universo entero se negara a despedirse del hombre que hizo reír al continente. Dentro del Hospital Santa Elena, las luces titilaban. El sonido de los monitores cardíacos marcaba el pulso de un cuerpo que resistía más de lo que la ciencia podía explicar. Ramón respiraba con dificultad. Cada inhalación era un combate, pero incluso entonces la comedia no lo abandonó. Levantó su mano huesuda, formó un revólver con los dedos y mirando a su hijo Esteban, murmuró con media sonrisa: «¿Escuchas los truenos? Son mis disparos». Fue su último chiste, el último gesto de un hombre que jamás permitió que el dolor borrara la ironía. Poco antes de la medianoche, la familia se turnaba para acompañarlo. Afuera, la lluvia caía con violencia. Adentro, el tiempo parecía detenerse. Los médicos sabían que quedaban pocas horas. Su corazón estaba debilitado, los pulmones llenos de líquido, la presión descendiendo lentamente. A la 1:53 de la madrugada del 9 de agosto, la línea verde del monitor se detuvo. Un silencio profundo llenó la habitación. Había muerto Ramón Gómez Valdés Castillo a los 64 años. No hubo corte forense. No fue necesaria una autopsia judicial. No existían signos de violencia. Pero el informe médico, sellado esa misma madrugada, funcionó como una autopsia clínica, el registro exacto de lo que su cuerpo había soportado. El certificado de defunción detalló con precisión: cáncer medular cardiorrespiratorio no traumático y cáncer de próstata. En lenguaje médico, aquello significaba que el cáncer había invadido la médula ósea, alcanzando también el sistema respiratorio y el cardíaco, provocando un colapso generalizado. La metástasis se había extendido a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones, la espalda y la columna. Los doctores describieron una caquexia extrema, pérdida total de masa muscular, desnutrición severa, piel traslúcida. Su peso final, 40 kilogramos. Los órganos internos mostraban señales de agotamiento celular, el corazón agrandado por la inflamación.
Fue una muerte lenta, orgánica y sin dolor físico intenso gracias a los sedantes. No hubo espasmos ni violencia, solo el suspiro final de quien había aprendido a reír incluso frente a la muerte. El cuerpo fue limpiado, cubierto con una sábana blanca y preparado para el velorio. Sus hijos pidieron que no se le maquillara demasiado. Querían que todos lo vieran tal cual era, honesto, sin máscaras. Le vistieron un traje gris sencillo. Entre sus manos colocaron un rosario y en un bolsillo, discretamente, un cigarro sin encender. El féretro llegó a la funeraria Sullivan pocas horas después. La prensa se agolpaba en la entrada, pero adentro reinaba un silencio sagrado. No hubo cámaras, solo familiares, amigos y fanáticos que lloraban en las aceras bajo la lluvia. Edgar Vivar, el inolvidable señor Barriga, fue uno de los primeros en acercarse al ataúd. Con voz quebrada susurró: «No te preocupes, Monchito, ya no te cobraré la renta». Las lágrimas rodaron sobre su rostro y un leve eco de risas imaginarias pareció llenar la sala. Carlos Villagrán, Kiko, llegó poco después. Sostuvo el féretro y se derrumbó en llanto. Recordó la última escena que grabaron juntos, aquella en la que don Ramón, entre la neblina, entraba en un mausoleo y desaparecía. Esa escena, filmada apenas una semana antes de su muerte, parecía una profecía. María Antonieta de las Nieves, la eterna Chilindrina, se encontraba en Perú de gira y no logró regresar a tiempo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, no asistió. Algunos dicen que la distancia entre ellos nunca se cerró, pero nadie dudó del cariño que ambos se tuvieron. Y entonces entró Angelines Fernández, la bruja del 71. No habló. Se acercó lentamente al ataúd, apoyó la frente sobre la madera y comenzó a llorar. Durante 2 horas repetía entre sollozos: «Mi Rorro, mi Rorro». Los presentes bajaron la mirada. Nadie intentó detenerla. Era el adiós más puro que alguien podía ofrecer. Al día siguiente, el cortejo fúnebre avanzó hacia el mausoleo de Lomas de Lunel. Cientos de personas siguieron el carro fúnebre a pie, bajo un cielo gris. Cuando el féretro fue depositado, los aplausos estallaron. No eran de alegría, sino de gratitud. Un tributo colectivo a un hombre que había hecho reír al continente entero, sin insultar a nadie, sin fingir, sin vender su alma. 30 y tantos años después, la tumba de Ramón Valdés sigue llena de flores frescas. Fans viajan desde toda América Latina para dejar notas, cigarros, gorras o pequeñas caricaturas. En redes, su imagen sigue viva. No te doy otra nomás porque... Frases que generaciones repiten sin saber que fueron improvisadas por un hombre enfermo, que aún reía entre sesiones de quimioterapia. Su hijo Esteban Valdés conserva los objetos personales de su padre: la gorra azul, el cinturón de tela y el pantalón gastado con el que grabó decenas de episodios. En 2022 los llevó a Brasil para una exposición. Dijo ante las cámaras: «Aún huelen a tabaco y a cariño». Ramón Valdés no necesitó una autopsia judicial para explicar su muerte. Su cuerpo ya lo había contado todo: un corazón agotado, pulmones destruidos por el humo y una médula vencida por la enfermedad. Pero su espíritu, ese no mostró señales de deterioro. Era el mismo de siempre, libre, rebelde y tierno. El mismo que, al borde de la muerte, le guiñó un ojo a su hijo y le dijo que los truenos eran su despedida. Hoy, cada vez que escuchamos una tormenta, tal vez, solo tal vez, uno de esos truenos sea la risa de don Ramón, recordándonos que la pobreza no mata al alma, solo la falta de alegría. He sido pobre toda mi vida, pero honrado, y eso no me lo quita nadie.